Buenos días, hermanos. Vamos a ponernos de pie, por favor. Vamos a Mateo 7. Versículo 24, por favor. Y vamos a leer todos juntos. Mateo 7. Mateo 7, versículo 24. Vamos a leer todos juntos del 24 al 29. ¿Estamos todos ahí? Gracias. De manera unánime vamos a leer, dice así: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Vamos a Marcos 1, por favor. Vamos a leer todos Marcos 1, versículo 17. Dice así: y les dijo Jesús, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Vamos a orar. Señor, te damos gracias una vez más en este día. Gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad, por esta preciosa oportunidad que nos otorgas de poder reunirnos. Y, Señor, pues ayúdame y ayúdanos a estar agradecidos contigo por todo lo que tú nos das, por este privilegio, por esta oportunidad. Señor, que tú prepares nuestro corazón para aprender de ti. Yo te ruego, Señor, que pongas un deseo, que podamos tener un deseo, un anhelo de conocerte un poquito más y de esta manera, Señor, poder amarte, quererte un poquito más. Yo te ruego, Señor, que tú traigas crecimiento, madurez a cada creyente aquí. Señor, si hay alguna persona que no te conoce como Salvador, yo te ruego que el Evangelio resplandezca en su corazón el día de hoy. Clame a Cristo por salvación. Te suplico, te imploro que tú me ayudes. Yo necesito de ti, de mi mente, de mi corazón y de mi boca. Quita toda palabra simple, sin sentido, que no tenga que ver, Señor, con lo que tú nos quieres enseñar. Por favor, Señor, que sea tu Espíritu Santo tomando control de esta lección y hagas lo que ningún poder humano puede hacer. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, muchas gracias. Que Dios le bendiga. Vamos a dar inicio con Marcos 9. La semana pasada concluimos el capítulo 8. Entonces, vamos a dar inicio con el capítulo 9 de Marcos y vamos a tener algunos pasajes, algunos eventos que vamos a ver. Al comenzar este capítulo, nos encontramos de lleno con el relato de la transfiguración. Marcos nos detalla que mientras en la cima del monte estaba teniendo lugar la transfiguración del Señor, los discípulos experimentaban un rotundo fracaso al pie de la montaña, y por supuesto lo vamos a ver, ya que no podían expulsar a un demonio que estaba poseyendo a un joven. Poco después de esto, el Señor les anuncia otra vez su muerte. Y los discípulos discutieron entre sí sobre quién de ellos sería el mayor.
Ante esto, Jesús les reprende por su espíritu partidista y pronunció una advertencia sobre el infierno. Y al final de este capítulo vamos a ver detenidamente este pasaje. Así que tenemos otro capítulo lleno de acción, como es la característica del Evangelio de Marcos. Marcos, hablando ya de la transfiguración, Marcos es un poquito más conciso en su relato que los otros evangelios, ya que proporciona un relato poquito más extenso de la transfiguración. Y va a resultar interesante y de mucha ayuda meditar y reflexionar en este énfasis de la resurrección. Este pasaje de la resurrección es en el Evangelio de Mateo, tiene una antesala, tiene, por decirlo así, una antesala, una presentación, ya que en el último versículo de Mateo 16, su último versículo dice así: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Este versículo es una antesala a la transfiguración. Y al decir esto, podemos considerar que el Señor está haciendo una referencia específica a su transfiguración. Dos hombres que se encontraban allí dentro de este grupo de personas a quienes el Señor se está dirigiendo son Pedro y Juan. Y Pedro y Juan menciona eh, algo al respecto de la transfiguración. Entonces, vamos a entrar a la lectura y en Marcos 9, versículo 1, dice así: también les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venir con poder. Es el versículo que leímos ahí al final de Mateo 16. Versículo 2. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Este es el pasaje, el relato que nos da Marcos con respecto a la transfiguración. Cuando el Señor está diciendo en el versículo 1, algunos de los que están aquí, que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Este versículo, yo he escuchado que algunas personas y algunas enseñanzas le quieren dar una interpretación muy adecuada para sus formas de pensar con respecto al reino de Dios. De igual manera, algunas personas toman este versículo para decir ciertas cosas que están muy lejos de lo que la Biblia nos enseña. Pero tomando en cuenta que enseguida de estas palabras que el Señor menciona,
de inmediato nos presenta la escena de que el Señor tuvo su transfiguración y tomó a 3 de sus discípulos, pues es a lo que está refiriéndose cuando dice él que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder, ya que se está refiriendo a esa transfiguración presentada en este caso a Pedro, Jacobo y Juan, ya que será de esa manera cuando el Señor venga y establezca su reino. De esa forma. ¿Con qué descripción? Versículo 3. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Es de esta manera que el Señor se presenta y es de esta manera como será en el reino. De esta manera es como se presentará el Señor. La descripción que el Señor nos hace, el Evangelio de Marcos, en el versículo 4 diciendo, y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Esto, por supuesto, tiene su interpretación, ya que Elías es la figura de los profetas y Moisés es la figura de la ley. Y los profetas y la ley siempre hablaron del Señor Jesucristo. En el versículo 5 vemos una reacción, una respuesta por parte de uno de los que estaban ahí. Versículo 5. Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y en el versículo 6 nos dice por qué habló de esta manera. Dice, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Por supuesto que esta experiencia para Pedro, Juan y Jacobo, pues fue única. Y en ese momento, conociendo un poquito y dándonos cuenta un poquito de cómo es el carácter de Pedro, lo vemos en las descripciones del Evangelio. Pedro es un poquito arrebatado, Pedro responde luego a una emoción, a un sentimiento. Es por eso que Pedro dice, Señor, pues vamos a hacer aquí 3 enramadas para ti, para Moisés y para Elías. Pero el versículo 6 nos está enseñando que debemos de tener cuidado con ese tipo de reacciones, con ese tipo de respuestas, ya que el versículo 6 nos dice que Pedro no sabía lo que estaba hablando, ¿ok? No sabía lo que estaba hablando. La respuesta que viene de Pedro es porque estaba espantado, espantado. Y lo precioso, lo sorprendente y esta experiencia única para Pedro, Juan y Jacobo, todavía viene a ser más cuando en el versículo 7 leemos, entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Realmente el hecho de escuchar la voz del Padre debió de haber sido para ellos algo único, algo verdaderamente sorprendente y algo que por supuesto los tuvo que haber dejado muy marcados, muy impresionados. Si ya de por sí Pedro vemos que con la transfiguración del Señor, la imagen del Señor, él está espantado, ahora imaginemos cómo se pudo haber sentido al escuchar esa voz que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Después de esta experiencia, en el versículo 8 nos dice, y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús
solo. El versículo 7 nos está describiendo que toda esta experiencia, digamos, que fue en aumento, y de hecho así sucedió, vino una especie de clímax, y luego un instante, pues ya, pasó todo, y nada más estaba el Señor. En todo este pasaje, hermanos, podemos sacar, wow, cuántas y tantas cosas. Una de estas enseñanzas, una de estas cosas que podemos nosotros aprender es cuando nos encontramos, o si acaso alguno de los que estamos aquí presentes, decimos o manifestamos que tuvimos una experiencia espiritual. Yo me he encontrado a personas así, cuando he intentado hablarles del Evangelio, hablarles de Cristo y todo lo que implica el Evangelio. En particular, ahorita pienso en dos. Una de estas personas me comenzó a narrar, no, espérame, es que yo tuve una experiencia. Y resulta que me narró una experiencia de un, entre comillas lo digo, despertar espiritual. Y se refiere a, no sé si es el cuarto o el quinto paso de los alcohólicos anónimos. ¿En quinto? Ok, el quinto paso. Gracias. Y él narraba esta experiencia, y bueno, dándole la oportunidad que lo platicara, pero esta experiencia que él tuvo impedía que él creyera en el Evangelio. Le mostraba yo versículos de su necesidad del Señor, de su necesidad de Cristo, y él decía, no, es que yo sé que Dios me habló. Y bueno, la verdad, no hay ojos, no hay oídos que puedan soportar sinceramente la voz del Señor. ¿Ok? El Señor nos habla y lo que nos quiere decir y lo que nosotros necesitamos escuchar está en su palabra. ¿Ok? Es completo. Ya tenemos la Biblia, completa la palabra de Dios. Y yo le marcaba, le decía, mira, es que la Biblia dice así, eso. No, es que yo sé que tengo una misión especial. Narro esto por si en algún instante usted tiene alguna conversación con un tipo de personas así. Y resulta que si hablamos de experiencias espirituales, yo creo, y creo que vamos a estar de acuerdo todos, que Pedro, Juan y Jacobo tuvieron la experiencia mayor que alguien sobre esta tierra pudo haber tenido con respecto a una experiencia con Dios. El hecho de ver al Señor blanquísimo, resplandeciente, el hecho de haber visto a Elías, a Moisés, el hecho de escuchar la voz del Padre, nadie, yo creo que absolutamente nadie, se puede levantar con una credencial de decir yo tuve una experiencia mayor que esa. Nadie, absolutamente nadie. Bueno, teniendo esto en mente y sabiendo que Pedro, Juan y Jacobo son los que tuvieron esta experiencia, resulta que las enseñanzas de la palabra de Dios no están basadas en las experiencias propiamente se ha dicho, en las experiencias que tuvieron ellos de este tipo. Ya que en Pedro, segunda de Pedro, y esto creo que lo vimos cuando estudiamos el Evangelio de Mateo, pero por supuesto que no está de más recordarlo y para quienes no lo escucharon en ese instante. En la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, aquí escribiendo el apóstol Pedro, dice de esta manera en el versículo 16, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Aquí él está dando por sentado
que el mensaje de Pedro, junto con los demás discípulos y apóstoles, es y fue el Evangelio del Señor Jesucristo, la persona del Señor Jesucristo. Es lo que está asentando en el inicio de este versículo. Ok. Dice, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Yo creo que después de haber leído de la transfiguración y quiénes estaban ahí y el acontecimiento que se está dando, podemos entender a qué se está refiriendo Pedro cuando está hablando de esta manera. ¿Sí me explico? El apóstol Pedro está diciendo, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. ¿A quién está teniendo en mente aquí Pedro? A Juan, a Jacobo y el Señor. En su majestad. Luego 17. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. La voz del Padre. Pedro la escuchó. Pedro la escuchó. Él está poniendo aquí de manifiesto, yo lo vi, yo lo escuché. 18. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Entonces Pedro está haciendo referencia aquí a ese instante y a ese hecho de la transfiguración, ¿correcto? Dice versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura. El apóstol Pedro está diciendo, ustedes que han escuchado de nuestros labios el mensaje de Cristo, el mensaje de Jesús, y dando nosotros testimonio, está hablando Pedro, dando nosotros testimonio de que lo vimos, de que lo escuchamos. Bueno, pues todavía hay algo más seguro que esa experiencia de la cual nosotros les estamos dando testimonio. ¿Qué dice? Versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y luego en el 2021 está todavía afirmando y confirmando la seguridad de la palabra de Dios. De tal forma que, siendo Pedro, Juan y Jacobo testigos oculares y testigos auditivos de ese acontecimiento de la transfiguración, ¿qué cree? Que usted y yo, que tenemos la palabra de Dios, mismo apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, nos está diciendo que es más segura. ¿A qué concluimos? Que esas experiencias espirituales, que si alguno de los que estamos aquí tuvo, o si en algún instante usted, queriendo testificar, escucha, usted puede utilizar este argumento para poder decir, yo respeto tu experiencia, te doy el privilegio de la duda de que la tuviste, de que no la tuviste, pero ¿qué crees? Mismo Dios confirma y afirma que la palabra de Dios es más segura. De tal manera, hermanos, amigos, que aquí tenemos un argumento verdaderamente absoluto, contundente y poderoso para confirmar que la palabra de Dios es mucho más segura que cualquier experiencia espiritual. Además, si por esto no fuera suficiente, recordemos que junto con Pedro estaba Juan y Jacobo, y haciendo referencia al apóstol Juan, siendo él también testigo de este evento de la transfiguración, él concluye en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, versículo 30,
de la siguiente manera. Capítulo 20, versículo 30. Por si no fuera suficiente, que de hecho lo es, el testimonio y la palabra del apóstol Pedro, inspirada por el Espíritu Santo, Juan, en su Evangelio, en el capítulo 20, versículo 30, dice así: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Aquí a lo que se está refiriendo el apóstol Juan cuando está hablando de señales, está refiriéndose a todos esos milagros que el Señor Jesucristo hizo. Tenemos registrados en los evangelios los milagros y las enseñanzas del Señor, pero mismo Juan nos dice aquí mismo, en su mismo evangelio, al final, que hubo muchas otras cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. ¿Qué nos dice esto? Que el Señor hizo muchísimas más señales. ¿Sí? Bueno. El testimonio, pues, del apóstol Juan es, en el versículo 31, pero estas, haciendo referencia a las señales, a los milagros, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Qué concluimos con esto? Que todos los milagros, todas las señales, y tomando en cuenta, por supuesto, esta experiencia que tuvieron Pedro, Juan y Jacobo, en este caso Juan nos lo narra de esta forma, que él dice, la conclusión de todas las señales, la conclusión de todos los milagros que hizo el Señor Jesucristo y que por supuesto todavía Él hace milagros, por supuesto que sí, Él hace milagros, esos milagros tienen un propósito específico, esos milagros tienen un propósito contundente y ese propósito es para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Lo volvemos a repetir. El propósito de un milagro no es el milagro en sí, sino el propósito de un milagro es volver los ojos al cielo, saber que necesitamos un Salvador y creer en ese Salvador, el cual es Cristo. El cual es Cristo. Esto nos sirve a nosotros, hermanos y amigos, para darnos cuenta la necesidad del Evangelio de Cristo en nuestra vida y en la vida de los demás. En nuestra vida y en la vida de los demás. Es un argumento para que nosotros podamos testificar y anunciar la palabra de Dios. Y además, regresamos a Marcos. Además de esto, además del testimonio de Pedro que vimos, además del testimonio de Juan, que lo acabamos de leer, que Juan nos enseña y nos dice que el propósito de todo milagro y señal es creer en Cristo, además de esto, tenemos el contundente y absoluto mandato por parte de Dios Padre que está establecido en el versículo 7 del capítulo 9. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. A él oíd. Aquí lo que está diciendo Dios, el Padre, Cristo, el Verbo, Jesús, a él oíd. A él oíd. ¿Y dónde vamos a encontrar las palabras del Señor? Una vez más, en la Biblia. De ahí que es importantísimo, amigo, amiga, que usted se dé cuenta de la necesidad que tiene del Señor Jesucristo. Adelantándonos un poquito aquí en Marcos 9, vemos las palabras del Señor
con respecto al destino de todos nosotros por consecuencia de nuestros pecados. Las palabras del Señor aquí en el capítulo 9 de Marcos, ya al final, y no quería yo adelantarme, pero es necesario, el Señor Jesucristo está dando una descripción de lo que es el infierno, porque el infierno es real, el infierno es verdadero. Dice en el versículo 42, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Aquí el Señor está haciendo una descripción de lo que es el infierno. Y el infierno es real y el infierno es verdadero. Y el Señor Jesucristo está dando una advertencia de que todos, absolutamente todos, merecemos el infierno. Por eso usted, amigo, amiga, necesita de Cristo. Porque a consecuencia de sus pecados, merece usted el infierno. Yo también. Mas bendito sea Dios, en septiembre del 95, alguien se preocupó y con la palabra de Dios vino a mí y me enseñó la solución, que es creer en Cristo. A Él oíd, dice el Padre. Bueno, pues Cristo dice que el infierno es real y que el infierno es verdadero. Y a consecuencia de nuestros pecados, merecemos la condenación. Nos lo dice en Apocalipsis, nos lo dice el Señor Jesucristo, nos lo dice el Antiguo Testamento. A consecuencia de nuestros pecados, estamos separados de la gloria de Dios, estamos separados del Señor. Y el único que nos puede y quiere dar vida eterna es Cristo. Es necesario que usted crea en el Evangelio. Es necesario que usted crea en el Señor. Una vez más, en Romanos 10, y cuantas veces sea necesario, será leído este texto. En Romanos 10, 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, dice, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. El único que nos puede librar y quiere librar de la condenación eterna en el infierno es el Señor Jesucristo. Pero es necesario que nosotros creamos en nuestro corazón, primero, que merecemos ese lugar, que nos arrepintamos y vengamos a Él. Y de esta manera el Señor nos da el regalo de la vida eterna. Nos lo dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué bendición que usted ya creyó en Cristo. Gracias a Dios. Nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Lo merecemos? De ninguna manera. Por la pura gracia y misericordia de Dios. Pero ¿qué de usted que todavía no ha creído? ¿Qué de usted que se resiste? Venga a los pies de Jesús. Venga a los pies de Cristo. El Señor, Dios el Padre, dice, a Él oíd. Que escuche usted la voz de Dios. Vamos a orar, vamos a concluir aquí. Señor, te damos gracias por este tiempo. Te ruego, Señor, que tú bendigas la exposición de tu palabra y des fruto conforme a tu voluntad. Te suplico, Señor,
que tú bendigas el tiempo que sigue. Te imploro, Señor, que tú continúes dándonos un anhelo, un deseo de querer aprender y conocerte un poquito más. Gracias por la paciencia de cada oyente, que tú bendigas. Bendito seas en Cristo Jesús. Amén.